Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy María Clara Roballo y hoy tendremos como invitada a la profesora Neida Colmenares, politóloga titulada en Venezuela y doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense en Madrid. Neida también es máster en Políticas Públicas por el Instituto de Investigación Ortega y Gasset de España y magíster en Políticas Sociales y Gestión Local por la Universidad Arcis de Chile. Me acompañan hoy Ronald Rodríguez y Xomin Laceras. Hola Xomin, hola Ronald. Hola María Clara, gusto Hola estar María Clara. contigo. Y con Neida Colmenares, quien actualmente se desempeña como profesora asociada de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central de Chile y profesora de posgrado de la Universidad de Chile, hablaremos sobre la migración venezolana en este país y la visión que hay hoy en el país austral sobre la crisis política que vive Venezuela. Neida, bienvenida. Vale, bueno, buenas tardes y saludos y gracias por la invitación. Neida, quisiera iniciar preguntándote sobre el panorama migratorio en Chile y en ese panorama, ¿qué importancia tiene la migración venezolana hoy en día? Bueno, Chile es un país, ¿no es cierto?, que en los últimos años se ha convertido en el principal destino de la migración latinoamericana. Eso ha sido un cambio muy significativo en relación a la migración histórica, ¿no? La migración no es un fenómeno nuevo para Chile propiamente tal, pero sí con las características en que el país lo ha experimentado, diría yo, los últimos 5 o 6 años fundamentalmente. ¿Y eso qué significa? Significa, por ejemplo, no solamente un aumento desde el punto de vista cuantitativo de su flujo. Hoy día el país pasó de tener un 1% de población migrante el año 2006 a tener 8,8%, ¿no es cierto?, del total de su población. Y eso corresponde a 1.736.000 personas migrantes. También ha experimentado a lo interno, ¿no es cierto?, de esos cambios, algunas particularidades. El 49% del total de esas personas migrantes, es decir, 852.000 personas son de nacionalidad venezolana, que en su mayoría, más del 60%, llegaron a Chile hace 5 años o 6 años. Entonces también tenemos un grupo alto en volumen, pero que también llega y además, María Clara, bueno, y con los colegas que llegan en medio de la pandemia, ¿no? Cuando teníamos restricciones de movilidad. Entonces estamos hablando de una movilidad forzada. Y por último, me gustaría destacar también dos características más de ese fenómeno migratorio en Chile, que es la feminización del flujo. Tanto el cambio en las principales nacionalidades, en este caso con Venezuela, luego está Colombia, Haití, ¿no es cierto? Y los conglomerados históricos como Perú y Bolivia, pero estos conglomerados no fronterizos, ¿no es cierto? Que también es un elemento nuevo para Chile. Y la feminización del flujo, bueno, también están muy determinados por la realidad de la diáspora venezolana. Y un aspecto que hemos visto en los datos y que así lo ha señalado también el Servicio Nacional de Migraciones es el cambio en el perfil migratorio. Es decir, no solamente tenemos más mujeres en la participación del flujo, sino más mujeres moviéndose, desplazándose solas, y tenemos de forma importante la llegada de niños, niñas y adolescentes. Más de 112% aumentó las solicitudes de niños, niñas y adolescentes que llegaron los últimos 2 años al país y adultos mayores. Entonces estamos hablando de un fenómeno que crece cuantitativamente, pero que también cualitativamente tiene muchas complejidades también para la política migratoria en Chile. Neida, el presidente Boric de Chile ha tenido una posición muy activa en la crisis actual que se está viviendo en Venezuela a raíz de las elecciones y del fraude que ha tenido lugar allá. Y ha sido quizás una de las posiciones más firmes, incluso entre los presidentes de izquierda de toda la región. Sin embargo, en el tema migratorio, no en el político, pero sí en el migratorio, Chile y Boric ha seguido un poco esa tendencia. Ha habido pues una política migratoria pues de contención de alguna manera, se ha securitizado mucho también la política migratoria en Chile. ¿Cómo explicas un poco esta aparente contradicción de una posición muy firme en lo político en contra del gobierno de Nicolás Maduro y esta política más bien conservadora en lo migratorio? Sí, bueno, es una muy buena pregunta, ¿no es cierto?, respecto al contexto chileno, porque voy a empezar por lo segundo, no tanto, o sea, y luego voy a comentar la posición política del presidente Boric recientemente. Efectivamente, Chile cambia todo su marco normativo desde febrero del 2022.
Y la ley migratoria, la nueva ley, la 21.325, que deriva en una nueva política nacional migratoria por primera vez en Chile, declara en lo formal que es una política migratoria con enfoque intercultural, con enfoque de género, con foco también en los temas territoriales. Sin embargo, en el total de las medidas, y plenamente por eso digo que es muy interesante tu pregunta y tu intervención, lo que estamos viendo a nivel como de los presupuestos y de las acciones que se han ejecutado es un foco en la política pública, en las famosas expulsiones, que son expulsiones judiciales a quienes tienen alguna vinculación con un hecho delictivo, pero también hemos visto expulsiones administrativas. Un bajo nivel, menos del 3% del total de las solicitudes de refugio se han aprobado en Chile, entonces prácticamente no tenemos personas en situación de refugio. Y también hemos tenido, ¿no es cierto?, el país, dicho por algunos actores políticos que toman decisiones, la no suscripción a la Declaración de Cartagena por el caso de los venezolanos, bueno, y el argumento ha sido una famosa capacidad del Estado, ¿no es cierto?, que no da más para recibir población migrante. Sin embargo, eso ha sido muy cuestionado, yo creo que por los académicos, los organismos internacionales, las organizaciones, porque efectivamente tenemos en la práctica una política securitista. Hoy en día en la práctica, la conversación pública en torno a la aplicación de las medidas está circunscrita a cuánta capacidad tiene Chile para expulsar, y es interesante porque es cuando Chile genera estas primeras conversaciones con Venezuela. Incluso el subsecretario del Interior fue a Venezuela hace poco a establecer un convenio que inquietó mucho a las organizaciones venezolanas en Chile, de hecho, por la falta de credibilidad que ya sabíamos que tenían las instituciones, la preocupación por los cruces de datos con Venezuela respecto a las personas venezolanas que están acá. Entonces, en la práctica, la convivencia, para ir a tu pregunta, es disonante. Respecto a la política migratoria en sentido estricto, que no está garantizando protección e integración, y yo creo que hay que decirlo, por más que en lo formal, en lo declarativo, hay una perspectiva de derecho, lo único que tiene presupuesto y lo único, en todos los actores políticos, por cierto, no solamente el gobierno, sino también el parlamento, donde está la izquierda, la derecha y los sectores independientes, se han un poco alineado en esta visión de cierre de fronteras y de no querer más migración y sobre todo la vinculación de migración con crimen organizado. Ahí está instalada la conversación. Eso, ¿cómo se explica? Bueno, se explica con la instalación de prácticas de mucha xenofobia, discriminación hacia los venezolanos. Y yo creo que hay algunos estudios al respecto que publicamos hace poco. También hay una ausencia de una comunicación en materia de política pública más responsable que permita alejar estos mitos en torno a la migración y llevar la conversación en un plano más reposado y sensato respecto a preguntas que son legítimas que se hagan los estados, ¿no? Es decir, efectivamente, cuál es nuestra capacidad de respuesta, cómo podemos garantizar la integración de las personas en movilidad forzada que ya están en Chile, ¿no es cierto? Y que tienen meses esperando una opción de regularización, sino que la conversación está muy mediada por los temas electorales de la política local chilena, ¿no? Donde la migración está como muy instrumentalizada, ¿no? Por lo político en este corte securitista. De ahí que las declaraciones del presidente Boric, que si bien se instalan en el plano político, también conversa un poco con, bueno, ¿qué hacemos con? Tenemos 850.000 venezolanos en lo formal. Las organizaciones sociales y los que investigamos en esta materia sabemos que son más, ¿no? Porque también tenemos acceso a comunicarnos con personas que no están empadronadas. Un poquito más adelante puedo hablar del empadronamiento, o que están hay situación irregular. Entonces los cálculos llegan efectivamente a hablar de que es posible que en Chile haya 1 millón de personas venezolanas y a lo menos unas 200.000 o 300.000 en situación de irregularidad. Entonces, claro, cuando el presidente Boric aparece con esa muy buena posición, muy tajante, muy vanguardista, ha sido muy bien recibida, especialmente por la comunidad venezolana, pero la comunidad venezolana también le pregunta de vuelta un poco a los actores políticos qué va a significar eso en términos concretos en la política migratoria con las personas que están acá. Hubo una respuesta inicial del gobierno, institucionalmente hablando, se están flexibilizando algunas medidas en términos de documentación para los trámites de los documentación vigente, pero también hay más bien como una interpelación y la comunidad está como esperando qué va a pasar, ¿no? Con la situación de los venezolanos. Sí les puedo comentar que en Chile ha habido, a partir de toda esta situación de Venezuela y la forma que se ha instalado en los medios de comunicación, mucha cobertura mediática
mucho interés de los actores por comprender y conocer, más bien, ¿no? Lo que está pasando en Venezuela. Y yo me atrevería a decir que eso ha, no sé si la palabra se ha sensibilizado, ¿no? Pero ha girado un poco esta conversación sobre la migración que estaba muy instalada en la lógica de seguridad, de miedo, de temor, o a un discurso que ha mermado mucho mensajes de odio y que de hecho más bien ha ido girando hacia un discurso más bien como de sensibilidad o de empatía. Si eso se va a traducir en una más acciones institucionales en materia de protección, no lo sabemos todavía, esperamos que ayude, ¿no? Pero sí, en la conversación actualmente hay un giro, ¿no? Un poco en el tono de los actores respecto a la comunidad venezolana. Profesora Neida, una cosa que ha sucedido en Colombia muy particularmente es que el tema migratorio, digamos, tuvo un mejor desarrollo durante gobiernos de centro derecha y paradójicamente de centro izquierda el tema no ha tenido tanto brillo. En el resto del mundo pareciera que el tema migratorio está más del lado del espectro de la izquierda y menos del espectro de la derecha. ¿Cómo es en Chile? ¿Hay diferencia en el marco de lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera frente al gobierno del presidente Gabriel Boric? Mira, claro, eso está muy presente también acá en Chile, ¿no? Mi opinión, Ronald, observando en concreto las medidas, para darte un dato, la nueva ley de migraciones tardó más de 7 años en entrar en vigencia, entró en febrero del 2022, fue muy celebrada porque incorpora esta perspectiva de derecho en lo formal, eh, y luego de un marco regulatorio que estuvo vigente casi 50 años, ¿no? Y que en lo formal también era muy securitista. Y sin embargo, nosotros hemos actualmente en el Parlamento observado más de 30 indicaciones de modificación a la ley en 2 años. Entonces uno dice, y bueno, entonces, y los actores que proponen esas modificaciones, que van desde, son muchos, porque es difícil registrarla, pero desde solicitar, por ejemplo, qué es lo que se discute en el Parlamento, que hoy está un poco como frenado por el tema, digamos, Venezuela, el contexto de la crisis política, van desde pedir que la ley traslade la discusión del ingreso por paso no habilitado en Chile, que hoy en día es visto como una sanción administrativa. La solicitud de algunos actores de izquierda y de derecha, en ese caso, es que esto sea penalizado, ¿no? Que sea considerado un delito. Entonces también, tanto actores de derecha como de izquierda, ¿no es cierto?, han coincidido en ese debate y es llevar el debate, ¿no es cierto?, de la criminalización de la migración, ¿no es cierto?, hacia pensar que la movilidad forzada constituye un delito en el país. Pongo ese ejemplo solamente, y habría muchos otros que hemos estado viviendo en Chile, porque lo primero es que entonces no hay un acuerdo entre los actores políticos respecto a la política migratoria que hay que impulsar, y lo otro es que las modificaciones a la ley y del discurso político vienen de ambos sectores. Y eso es muy confuso para la ciudadanía, ¿no? Porque hemos llegado a un punto acá entonces de decir, bueno, entonces, ¿qué proponen los sectores de izquierda y qué proponen los sectores de derecha? Incluso el Partido Socialista, que es un partido bien importante y que forma parte de la coalición de gobierno del presidente Boric, ha introducido proyectos, ¿no es cierto?, en modificación intentos de modificación de las reglas del juego en el voto hacia los extranjeros, que son disonantes entre los mismos diputados del PS. Entonces, no hay acuerdo ni entre a veces los actores, pero sí en general los proyectos de ambos sectores buscan de alguna manera llevar el plano de la migración hacia el control, la seguridad y las restricciones, ¿no? Entonces, claro, en mi opinión, el tema de la instrumentalización y la criminalización de la migración en Chile es como transversal, ¿no? Digamos, poco antes tema Venezuela, vamos a ver cómo avanza, ha sido transversal, sin perjuicio de que, insisto, la ley en lo formal y el discurso en lo formal del Servicio Nacional de Migraciones es avanzar hacia la perspectiva de derecho, la incorporación del enfoque de género, pero bueno, en la práctica política concreta de todos ámbitos, digamos, ha habido una lógica securitista, ¿no?, respecto a la migración. Neida, como experta en temas migratorios, vemos que efectivamente el nivel de represión que se está alcanzando en Venezuela es muy, muy agudo. ¿Cómo puede implicar ese tipo de situaciones sociales, temas de derechos humanos, en efectos de movilidad humana hacia la región, incluyendo a Chile?
Sí, bueno, sí, María Clara. Esa pregunta preocupa mucho a los actores gubernamentales. También nos preocupa a nosotros como actores académicos, a las organizaciones, por razones evidentes, pero es como la pregunta que se están haciendo los actores gubernamentales. Lo que muestra al menos la evidencia desde la investigación de la migración venezolana particularmente, es que la migración venezolana, esta gran ola que llaman algunos autores, se genera del 2016 en adelante, ¿no? Pero fundamentalmente, de estos famosos 7.7 millones de venezolanos, a lo menos en lo formal que señala ACNUR, 5 millones y medio se producen desde el 2016 en adelante, pero el mayor pic es desde post-elecciones, post-segundas elecciones donde ganó Maduro, o Maduro asumió, Nicolás Maduro, su periodo presidencial. Entonces, bueno, un antecedente cierto es que esta ola, gran ola, ¿no es cierto?, migratoria de la diáspora venezolana se produce post resultados electorales de Nicolás Maduro en su segundo periodo electoral, muy asociado como a la desesperanza de las personas respecto al futuro del país, ¿no? Eso es así. Otro dato objetivo es que antes de las elecciones, bueno, yo no solamente como académica, sino creo yo que como venezolana y que también formo parte de algunas activistas de derechos humanos vinculadas al tema migratorio en Chile, estuvimos siguiendo mucho, digamos, este proceso, día a día, semana a semana, del 28 de julio. Y las encuestas o sondeos que se hicieron en Venezuela respecto a la pregunta de qué pasaría si no hay transición, qué pasaría si Nicolás Maduro se consolida en el poder. No se hablaba de fraude, pero si gana o no se da la transición. Y claro, esos estudios hablaban que entre el 15 al 20% de los venezolanos estaría lo menos pensando irse del país. Eso no se puede, uno no lo puede correlacionar de que eso va a ocurrir así, pero sí que había una intención. Y si a esto le sumamos lo que tú señalas, María Clara, muy bien, que es la represión que estamos viendo en Venezuela, que ustedes han informado sobre eso, Ronald también, yo he seguido también sus análisis, que sale de todo sentido común, es bien impactante lo que está pasando en Venezuela. La respuesta sería que no cabe duda en que vamos a tener un nuevo desplazamiento de movilidad forzada y persecución política en el país. Y no solo la persecución en el país, porque también estamos viendo cómo ya se produce la anulación de pasaportes a personas venezolanas con pasaporte vigente que son parte de la diáspora, que es parte también de la situación hoy en día de violación de derechos humanos y que también significa a nivel de política respuestas. Entonces, en Chile, por ejemplo, no tenemos un consulado ahora. El 29 de julio, cuando inicia todo este proceso, el embajador de Venezuela en Chile salió en unos autos y le gritó a los medios de comunicación acá, quedó registrado abajo el fascismo y nunca supimos de dónde están. Se fueron. Y la comunidad venezolana en Chile no sabe qué está pasando con sus trámites, no hay consulado, no tenemos información. Entonces, claro, la situación de la represión en Venezuela con los elementos que señalé, claro, muestran claramente que vamos a estar frente a un movimiento migratorio importante. No me atrevo a hacer estimaciones y además vamos a enfrentar situaciones de mayor precariedad de lo que ya teníamos de la diáspora en algunos países. Uno aquí se pregunta, bueno, con el discurso que tiene Nicolás Maduro de violencia y de hacia Chile, que lo hemos visto en los medios de comunicación, ha dicho que en Chile hay centros de formación de gente golpista, que Chile forma parte, ¿no es cierto?, de una estrategia de fraude, etcétera. Es muy preocupante también cómo se llevan las relaciones diplomáticas para los temas también consulares, ahora y en lo que sigue. Mira, Neida, a Chile y también creo que Argentina es un caso parecido, llegó población venezolana en una mayor proporción digamos, con niveles mayores de educación o un nivel socioeconómico mayor, aunque por supuesto también ha llegado población, digamos, de estratos económicos pues más populares o con menos niveles de educación. Cuéntanos un poquito cómo es sociológicamente esa migración venezolana en Chile. Sí, o sea, de hecho hay algunos estudios sobre la diáspora, la emigración, ¿no es cierto?, venezolana que genera estos como hitos de estos tres momentos a lo menos, ¿no?, desde el 2018 en adelante. Y ciertamente la primera salida y que recibe Chile, ¿no es cierto?, emigración en Venezuela y que recibe Chile, son grupos de venezolanos
En general aquí los grupos venezolanos en general tienen mayor promedio de escolaridad que incluso los nacionales, los chilenos. Y el grupo, la caracterización de la comunidad venezolana también es gente que en su mayoría está entre los 25 a 55 años, entonces gente que igual es una fuerza productiva importante en el país. Las primeras, vamos a decir, grupos venezolanos que llegaron a Chile, eh, profesionales con estos altos niveles de escolaridad, de ingresos de forma regular, y que se insertaron también en ámbitos y rubros profesionales. También son venezolanos que lograron de alguna manera poco y nada, pero algo, llegar con algún nivel de recursos, ¿no? Que pudieron sacar del país. Entonces, claro, desde el 2018 en adelante tenemos otra migración, que es un poco lo que yo señalaba antes, cambió el perfil social y económico de quienes llegan. Entonces, quienes están llegando ahora son, bueno, personas venezolanas, mujeres solas, niños, niñas, adolescentes, algunos solos, adultos mayores, con una situación de salud deteriorada. Entonces, también eso, por supuesto, genera una demanda en los servicios sociales y en la política social del Estado, sin duda alguna. Y eso, bueno, ¿cómo lo ha experimentado Chile? Así de claro, o sea, uno observa que la sociedad chilena lo dice, ¿no? Teníamos venezolanos con estas características y ahora estamos recibiendo una población de movilidad forzada. Y claro, se mezclan también ahí el tema de la migración con la porofobia, ¿no? O sea, esta cosa de cuánto a veces en las sociedades nos asusta y genera xenofobia cuando tenemos grupos en movilidad forzada, ¿no es cierto?, que vienen en situación de pobreza. Y ahí se mezclan todas estas variables. Y la situación de los venezolanos, pues ha sido también, en términos de perfiles, se ha modificado muchísimo. Entonces, claro, es un proceso que también le ha tocado a los países, a Chile, a otros países, pues ir comprendiéndolo e ir también generando política pública en ese sentido. Y que ha sido lento, ¿no? Ha sido lento y yo también creo que lamentablemente, por ahí las personas que nos escuchan quizás podrían después revisarnos, ¿no es cierto?, algunas publicaciones que hemos hecho. Incluso hemos estado investigando sobre la relación que ha tenido la forma de comunicar sobre la migración, donde se configura una estrategia de desinformación que produce mensajes de odio, muchos mitos y que al final no genera esta cohesión social que necesitamos producir. Bueno, el tiempo se nos agota. Le agradecemos muchísimo a a la profesora Neida Colmenares por acompañarnos en este episodio. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como por las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de La Silla Vacía. Muchas gracias.